Ok, listo. Bueno, pues muy buenos días, Ana Francis. Nos da muchísimo gusto recibirte en esta ocasión y en nombre de, pues, el equipo de publicación de la Gaceta de Tras las Huellas de Sofía. Pues ahorita estamos aquí presentes Adriana y yo, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos muchísimo el que pues, nos abras las puertas, nos recibas para este diálogo, entrevista sobre tu trayectoria como actriz, cabaretera, escritora, directora, activista feminista mexicana, casi teóloga, una mujer con, bueno, interesantísima, Ana Francis, que pues ahora nos platicará sobre ti, y pues que estás en esta compañía mexicana de teatro cabaret en Coyoacán, el Bar El Vicio, que nos dices que está próximo a reabrir sus puertas ya en mayo, después de toda esta época de pandemia que la han pasado dificilísimo y se han sorteado y abierto el camino como han podido. Te felicito de verdad por toda la labor, todos los esfuerzos pues de resistencia y de estar ahí con las reinas chulas. Y pues ahora sí que te seguimos y esperemos estar ahí ya próximamente en tus funciones para que nos invites y podamos verte nuevamente con toda la creación y la creatividad nueva que traes. Pues yo quisiera dejar el micrófono a Adriana para que te lance unas preguntas y pues tú nos hagas favor de contestar. Y perdón, bueno, esto nada más por, ya aunque tenemos otras entrevistas, pero para quien vea esta por primera vez, pues esta octava Gaceta la hemos nombrado Resistencias feministas a las teologías de la cruz. Esto pues fue o es en el marco de la Semana Santa, de la Pascua, pues que es un tema que como bien sabemos las mujeres, las feministas, digo, la cruz, el sacrificio, siempre ha llevado, ¿no?, esta connotación de pues sacrificio sobre todo para las mujeres, de violencia hacia las mujeres, hacia sus cuerpos, hacia todo lo que implica la culpa. Entonces, bueno, por ahí quisiéramos iniciar esta serie de preguntas para que tú nos vayas comentando, Ana Francis y Adriana. Les dejo el micrófono. Gracias. Pues Ana, qué gusto estar aquí hablando contigo y ya sin quererme extender mucho, yo creo que yo empezaría con una pregunta, pues no sé, bien personal, porque a mí me impacta justamente tu trayectoria, ¿no? Tan desde el lado del activismo, de la creatividad, feminista acérrima, y que, digamos, tu devenir te ha llevado a que hace unos años hagas justamente esto que tú denominas una salida del closet hacia el catolicismo, ¿no? Y en ese sentido, sí me gustaría que nos contaras cómo es ese vuelco, ¿no? Dado que hoy estamos justamente problematizando también cómo desde las religiones, y no lo reduciría yo obviamente al catolicismo, pues hay muchas cruces, ¿no?, que se nos han sido impuestas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y cómo regresar a un catolicismo desde un nuevo lugar, cómo abrazarlo y cómo moverte conjugando estas dos vetas que para mucha gente podrían parecer contradictorias, como son, pues eso, un activismo feminista y una religión, pues quizá de la entraña, no sé, que nos contaras un poco. Y una religión complicada, por decirlo menos. Pues mira, yo pensaría que, o sea, de las cosas que he pensado, claro, la primera que se ha preguntado, bueno, ¿y yo por qué? Pues soy yo, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que he pensado es que tendríamos que hablar del territorio de la fe y sí entender la fe como un territorio de la misma manera que en algún punto entendimos que el cuerpo era un territorio en disputa, pues, ¿no? Una de las cosas que más me gustó del feminismo, justo cuando el feminismo me explicó, mira, es importante el asunto del aborto porque es importante que las mujeres tengamos las escrituras de nuestro cuerpo y tengamos las decisiones sobre nuestro cuerpo y etcétera. Y últimamente, si se te da tu retostada gana abortar, pues, ¿no? Si en tus decisiones personales, etcétera, etcétera, que digamos que el aborto es como la cúspide del uso del derecho, pues, ¿no? Es llevar el uso del derecho a nuestro cuerpo hasta allá, pues, ¿no? Que sin duda es una frontera compleja y complicada por muchas otras razones válidas, ¿no?
pero las feministas decimos el derecho sobre nuestros cuerpos, el derecho al uso de nuestros cuerpos, al habitar nuestros cuerpos tiene que ir hasta allá. En ese sentido pienso que la fe es también un territorio, eso es lo que he ido encontrando. Un territorio como es la política de pronto, un territorio como es el gobierno, como es el Estado, como son un montón de territorios que por complejos, por complicados, por corruptos, etcétera, etcétera, hemos estado expulsadas, pues, ¿no? El territorio de lo público y tal. Y la fe es uno de los territorios de lo público, es decir, la fe por supuesto que es un asunto también privado, un asunto de intimidad, pero la fe en un sistema organizado como es una religión es un asunto público y de ese asunto público nos hemos visto expulsadas y ese asunto público decide un montón de cosas, por lo menos en este país decide la moral, pues, ¿no? Hayas crecido o no hayas crecido como católico, como católica, este país tiene una cultura, una moral, una idiosincrasia católica, que no me gusta decir judeocristiana porque me parece que eso significa una otra cosa. Este país es culturalmente católico guadalupano, aunque haya muchas mezclas de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, pues me pareció muy importante, por un lado, reconocer mi fe, y mi fe ahora la podría explicar, y digo el ahora y acentúo el ahora porque me parece que es una explicación siempre en constante transformación, siempre en constante transición, pero ahora la podría explicar como un vínculo, pues, ¿no? Y la fe entendida no como yo, no como la divinidad, sino como el vínculo entre la divinidad y yo. La divinidad entendida, pues, como un montón de cosas que también, por su propia lógica y naturaleza, pues no se puede explicar, no se puede medir o no se puede terminar de describir. La divinidad entendida como el sentido de vida, como el sentido último, como la totalidad, si pudiéramos ponerle algunas definiciones. Entonces, entre la divinidad y yo hay un vínculo, y ese vínculo es la fe, pues, ¿no? Así como entre unas personas y yo hay vínculos, y esos vínculos son las relaciones. A mí me interesa mucho más ahora hablar justamente de esos vínculos, pues, ¿no? Como salirme un poco de la ocupación del cuerpo, de la ocupación de la persona, y hablar de que nuestros territorios en disputa, en conversación, en negociación, tendrían que ser esos vínculos. No mi fe, no mi cuerpo, no mi decisión, no mi territorio. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo fui educada en una familia católica, tampoco tan católica, es decir, era una familia mi mamá era muy digamos, católica de bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones, ¿no? Uh-huh. Y alguna que otra vez a misa, de niña más o menos íbamos mucho a misa como familia, era como parte del paseo dominical. Sí sé que mi mamá encontraba paz en el asunto de la fe, es decir, que yo la veía rezar y ella encontraba paz, y que para ella la fe era justamente ese remanso en donde aquello que no entendía se terminaba de explicar, o por lo menos era un espacio en el que lo que no se podía explicar, pues así era y estaba bien, pues, ¿no? Entonces, mi mamá no me enseñó a ser católica, o sea, me enseñó las cosas de cajón, y pasado el catecismo, pues ni se vuelve a acordar, pero yo la vi. Yo la vi conectada con una fe que la tranquilizó en muchas cosas, que le explicó muchas cosas, y que al fin y al cabo le proponía un algo cuando el resto del mundo no le proponía nada. Y eso fue lo que yo aprendí, pues, ¿no? Entonces, leal a ese aprendizaje, porque una de las cosas que es importante del feminismo es justamente reconocer las raíces de las mujeres que te criaron, que te depositaron en esta tierra y que te ayudaron a generar tus propias raíces. Es, pues sí, pues el reconocimiento de esa fe. Yo ahora me he dado cuenta, no sé por qué no me había dado cuenta antes, pero ahora me di cuenta de que
soy bastante optimista, pues, ¿no? Que en general soy una persona optimista, que siempre tengo la esperanza, hasta ahora siempre he tenido la esperanza de que las cosas pueden mejorar, pueden ser mejores, pueden ser mejores. Incluso cuando, incluso tuve esperanza cuando el sexenio de Calderón, no de Calderón obviamente, pero lo explicó, y tuve esperanza cuando vi el desastre que iba a ser Mancera en esta ciudad y el peñanietismo, tuve esperanza, pues, ¿no? No soy inocente, no soy creída así de todo va a estar bien porque siempre vendrán tiempos mejores, como dice Yuri, no. Soy bastante racional en ese sentido, pero soy una persona esperanzada y eso también se conecta con mi fe, pues, ¿no? Y se conecta con esa educación de la fe que tuve. Entonces, bueno, en algún punto dije, pues, ¿para qué le estoy haciendo al payaso? Es decir, yo tengo fe a saber cómo es vivir sin fe. Creo que nunca lo viví. Probablemente mi ateísmo se conectaba con otra cosa, si es que aquello era ateísmo. Pues. Se conectaba naturalmente con un rechazo a una institución misógina, patriarcal, corrupta, horrorosa, pues que es donde todo el mundo nos conectamos. No hay nadie que pueda ver a Onésimo Cepeda en el osazo que acaba de hacer y decir, qué padre mi iglesia. No manches, nadie, ¿no? Empezando por el episcopado y terminando por, o sea, eso da muchísima vergüenza, pues, ¿no? Y en esa iglesia, por supuesto que no me reconozco. Ni siquiera sé si me reconozco en la iglesia. Me parece que en este concepto de todos somos iglesia, de entender la iglesia como comunidad, etcétera, no me reconozco todavía, ¿no? Me hace falta una comunidad de fe, sin duda que me hace falta. Y no es sencillo en el mundo donde yo me muevo, que es el mundo de la izquierda y del feminismo, etcétera, así de, chicas, vamos a armar una comunidad de fe, no va a pasar. Pues, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a entender más la comunidad justamente como esto, pues, ¿no? Como estas conversaciones con personas que al igual que yo, se descubren con fe, pero absolutamente reticentes a una institución que tiene muchos lugares muy podridos. Pero también es cierto que la democracia tiene muchos lugares muy podridos y que casi cualquier institución de contrato social que conocemos en este momento tiene muchos lugares muy podridos, no nomás la iglesia. Oye, Ana, y ahorita que decías, ¿no? De no reconocerte en la iglesia y sin embargo sí necesitar esta lógica comunitaria en donde pues rebotar este tipo de inquietudes. Recuerdo muchísimo tu obra tan maravillosa de Santa Rita y en ese sentido tengo como dos líneas de preguntas. Una, ¿qué papel juega este descubrimiento, diagonal aceptación de esta fe o reconocimiento de esta fe que tú tienes en tu desarrollo del personaje, ¿no? De esta Virgen Santa? Y por otro lado, recuerdo bien que en una parte casi al final de esta obra, tú aludes a que crees en una iglesia, eso, ¿no? Que se abre para tener una suerte de, yo qué sé, fiesta en donde se reúnen las personas, eso, a gozar, a discutir, a quizá tirar abajo todos estos preceptos que en teoría desde la curia se nos dice que es la iglesia, ¿no? Y me gustó muchísimo esa imagen porque yo la equiparaba un montón con lo que estaba sucediendo o lo que sucede en un momento dado en el cabaret, ¿no? Que es más o menos la misma lógica, en donde la gente está reunida en una suerte de escenario y al frente están pues teniendo este diálogo, porque independientemente de que ustedes sean quienes están desde arriba predicando, pues se genera este vínculo en donde sin duda hay ahí revelaciones increíbles, ¿no? Epifanías y momentos de contacto y vínculo bien último. Entonces, como que quería eso, que nos hablaras también de este paralelismo que puede haber en este tipo de experiencias estéticas, creativas, con esa noción de comunidad.
Y de iglesia en otro sentido. En otro sentido, sí. Fíjate que el fin de semana conversando con un amigo que no fue educado en ninguna tradición religiosa, resulta que en enero se le murió su perrita, una perrita muy importante para él, pues, ¿no? Y entonces, de las cosas que me dijo es, a mí me hubiera gustado tener como alguna tradición, un poco para saber qué hacer, como qué ritual hacer, como qué, porque de pronto me quedé como trabado y no supe qué, ¿no? Y conversando con mi esposa, que es judía, muy judía, me decía, nosotros, es la shive, pues, ¿no? Entonces, no sé qué pasó, pero en lo que pasó, yo ya me senté en la shive y ya estoy ahí llorando una semana y rasgando, ¿no? En lo que entiendo qué rayos pasó, cómo fue que se murió no sé quién, pero hay un ritual que me dice lo que tengo que hacer mientras agarro el patín. Y supongo que para la tradición católica es un poco lo mismo, es decir, entre que entiendes qué onda, pues está el novenario, pues, ¿no? Y ahí vas a la misa y te encuentras con la gente y te abrazas, en fin, es como dedicar todo un momento a decir, me duele, pues, me duele, etcétera, etcétera. Y es muy útil, pues, ¿no? Como tener rituales. El teatro, al fin y al cabo, lo que pasa es que no necesariamente lo vemos así, porque el teatro es también una diversión, también es un encuentro social, también es es la pachanga, también es arte, etcétera. Pero el teatro es un ritual y además es más viejo que cualquier religión, pues, ¿no? Es esta necesidad que tenemos de ir a que alguien nos cuente una historia en la que en algún momento me voy a identificar con algún personaje. Que si te fijas en realidad, pues es la misma lógica de los libros sagrados, es decir, los libros sagrados en general tienen una parte legal de esto sí se puede, este no se puede, y tienen una otra parte que te dice, a fulanito le pasó esto, no sé qué, y Dios ordenó este pedo, y entonces por eso esto no se puede, ¿no? O por eso esto sí se puede, o por eso nosotros somos el pueblo del maíz, o el pueblo de la alianza, o el pueblo de la cruz, o el pueblo de lo que quieras. Entonces, en el teatro justamente hacemos esto, ¿no? Decimos, te cuento esta historia para decir, los seres humanos somos esto. Y entonces tú vas al teatro a eso, un poquito a tener esa comunión, es decir, a decir, todos estos seres humanos que estamos aquí, decimos, ah, mira, sí está pelón esta onda, ah, mira, claro, me identifico con esto, ah, caray, esto está pasando en el mundo. Y entonces el teatro pues tiene su orden, tiene su lógica, hay primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, tiene un principio y un final. Incluso cuando tú eres creador escénico, creadora escénica, pues tiene sus lógicas, es decir, de entrada hay una cosa que dice el show debe continuar, pues, ¿no? Y entonces las penas las reciclas en el escenario, los dolores, las alegrías, los conectas con el escenario. Hay una especie ahí de conexión con lo divino, con el todo, con la energía de la gente, pero tú tienes que dar función. Tú siempre tienes que llegar a dar función. Y eso, amén de ser una regla que habrá puesto algún productor muy hijo de la fregada, también tiene un sentido. Es decir, tú tienes un compromiso comunitario, tienes que ir a contar esa historia. Y si ustedes se fijan, es una regla muy rara. Es decir, si un día llegas a un teatro y te dicen, fíjate que el actor se partió el hocico, pero nos vemos la semana que entra, pues nadie del público te va a decir nada. O sea, todo el mundo va a decir, chin, bueno, vamos a cenar y ya, no pasa nada. El mundo no se cae. Pero cuando una es persona de escena, sientes que el mundo se acaba si tú no llegas a dar función. Entonces, ese compromiso es un compromiso comunitario, no es solamente un compromiso con la ficción, porque al fin y al cabo la ficción es una manera muy concentrada y muy poderosa de decir la verdad. Pues, ¿no? Y sería una estrategia de resistencia, ¿no? Hablando ahorita de esto que en teoría nos atañe con la Gaceta, ¿no? Así es una estrategia de resistencia a lo común, pues, ¿no? Que al fin y al cabo, justamente, cualquier religión todo el tiempo te está diciendo, esto es común, pero esto es sagrado. Y tienes que hacer la diferencia, ¿no? Cuando vas a la misa, tienes que hacer la diferencia, ¿no? Digamos, entrar a la misa es un espacio sagrado, es un espacio
de comunión, etcétera. Y luego ya sales por tu esquite, si quieres, que es lo común, pues, ¿no? El Shabbat, pues bueno, es dividir la semana entre lo sagrado y lo común, pues, ¿no? Y el teatro también, es decir, entraste al teatro, lo que vas a ver, lo que vas a vivir es un espacio sagrado en ese sentido. Pues. Entonces, pues sí, el teatro comparte con las religiones sin duda ese espacio, pues, ¿no? El dividir lo sagrado de lo mundano. Y a la vez, Ana Francis, o sea, escuchándote, lo divides ciertamente, pero creo que a la vez lo integras y lo vives en tu cotidiano. Yo me imagino, o te imagino a ti, yo te veo de esta manera, no sé, paseando, caminando en el parque, andando en bici, como me dices que te gusta, pensando en tus personajes, en tu próxima obra teatral, en tu próximo guión. O sea, de alguna manera vinculas tus espacios sagrados, tus momentos de vínculo con tu vida diaria, me imagino. Y algo más que quería yo, si nos puedes también comentar, porque esto precisamente en el teatro y diciéndote que eres una persona optimista, pues eso es con la esperanza, que reflejas esperanza y la transmites porque haces reír a la gente dentro de la crítica, dentro de la denuncia, ¿no? No sé si por ahí también nos puedas hablar para, como decía Adriana, ¿no? Incluir todas estas manifestaciones, estas actividades, estas propuestas que tú llevas a la escena, al escenario, pues las veo como estas resistencias feministas en contra precisamente de la violencia y de esto que señalaste al principio, de la capacidad de decidir sobre el cuerpo de una, hasta qué extremo, hasta qué punto, ¿no? Entonces, no sé si quieras como por ahí ir a tantos comentarios, Ana Francis. Pues, a ver, yo vería dos. Sin duda que el proceso creativo y que está absolutamente unido con la fe es una manera de habitar el mundo, ¿no? Porque entendí que mi trabajo en este mundo es contar historias de la manera en la que sea, pero mi trabajo es este en el mundo. Entonces, pues todo el día estoy leyendo la historia que se está contando en lo social, en lo político, en lo cotidiano, en mi propia familia, y por lo tanto viendo qué parte haría falta contar para que la historia sea un poquito más amable, pues, ¿no? Sea un poquito más amorosa. Ese es, digamos, como el constante de todos los días, pues, ¿no? Que sí se convierte en una forma de vida y por lo tanto en una manera de estar en el mundo. Y es una manera muy, muy amable y muy amorosa y muy divertida de estar en el mundo, porque además, claro, yo vengo haciendo humor desde hace un montón de años, entonces ya se convierte en una forma de estar. Y les pongo un ejemplo. Yo hago una clase de yoga que es de mucha, mucha, mucha intensidad, que me cuesta mucho trabajo. No soy una persona naturalmente flexible, entonces hacer cosas de flexibilidad toda la vida me han costado mucho trabajo, pero me ayudan mucho ¿no? Para unas otras cosas. Y entonces lo que me pasa en la clase, estaba yo en la clase de yoga y entonces la maestra, o sea, de repente hice una cosita que ya me salió, ¿no? Entonces dice la maestra, están los aha moments, ¿no? Son esos momentos en donde tú estás, le das y le das y le das, y de repente, ching, ya te llegó la pierna donde querías que te llegara, pues, ¿no? Ok, y al siguiente ejercicio no solo no puedo hacer un poquito más, sino no puedo hacer lo que ya estaba haciendo, porque a veces así es el cuerpo, pues, ¿no? Y entonces en mi cabeza pienso, ajá, están los aha moments y los qué pedo moments, o sea, no, todos, y entonces claro, me río, yo sigo muy, muy zen, pero pues, por dentro me estoy cagando de la risa. Y entonces, claro, al final de la clase pensaba yo, bendito cabaret y bendita risa, porque pues porque me ha permitido asumir mi propio ridículo, y me ha permitido asumir mi propio, ¿no? Y me pasa mucho en esa clase, pues, ¿no? Que me ponen muchísimos problemas y cuando me enojo de algo que no puedo hacer o que me estoy cansando, que se me está yendo el aire o eso, me empiezo a reír, ¿no? Porque digo, pues sí, mamacita, ya tienes 47,
¿no? Anoche no dormiste porque a veces ya una no duerme, o sea, ja, 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 pues ya, ¿qué le hacemos? Pues, ¿no? Ya tengo mis años y ya, ni modo. Entonces, esa risa ha sido sin duda muy liberadora. Y una de las cosas, de las grandes ganancias de la risa ha sido que pues vas por la vida y de la risa para contar historias, es que pues vas por la vida justamente poniendo en duda las historias que te cuentan. Entonces, las mujeres tienen que hacer esto y tú haces otra cosa y no pasa nada. Tienes que ser virgen, entonces no eres virgen y no pasa nada. Tienes que ser, y no pasa nada, no se abre el cielo, no baja un trueno, no se abre el piso y te caes al infierno. Entonces dices, ah, caray, a lo mejor ninguna de estas historias es cierta y yo perdiendo mi tiempo, pues no, ¿no? Entonces, me parece que ese es como una vez que entiendes eso, ¿no? Que entiendes el poder de eso, pues, ¿no? El poder de decir no. Esa historia que ustedes le llaman constitución no es cierta, o esa historia que ustedes le llaman religión no es cierta, o esa historia que ustedes le llaman familia, o que ustedes le llaman matrimonio, o que ustedes le llaman amor, no es cierta. La pongo en duda y voy a ver cómo me va, pues, ¿no? Porque no hay nada que perder. Oye, Ana, y derivado de esto, a riesgo de que me linchen, ¿opinarías tú que también eso de pronto se están cayendo hoy por hoy en dogmatismos desde los feminismos, ¿no? En donde también de pronto nos estamos contando ciertas historias que quizá valdría la pena revisar, reconfigurar desde otras Sí. perspectivas. La propia historia del feminismo me parece que vale la pena reconfigurarla y revalorarla, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos con los feminismos de fe o cómo le hacemos con la fe dentro de los feminismos? Porque estaba yo leyendo el otro día justo que el 88% del mundo tiene alguna religión. Entonces, pues la razón no triunfó. Y la razón no nos ha hecho nada bien a las mujeres tampoco, ¿no? Esta civilización de la razón, esta modernidad de la razón, es tan machista como la Iglesia Católica, pues, ¿no? Es tan machista como la Santa Inquisición. Entonces, no nos ha hecho ningún bien tampoco, ¿no? Entonces, ni la razón triunfó ni Dios se murió. Somos bastante más complejas las personas que eso. Pues. Entonces, en ese sentido, claro, mira, pero por eso justo me gusta mucho el feminismo, porque ahora sí que el feminismo todo el chingado día se está preguntando, ¿no? Todo el desgraciado tiempo se está poniendo un espejo enfrente. Todo el tiempo está diciendo, sí, pero espérame, déjame volverlo a pensar. Y claro, pues o sea, va muy bien y luego si te cansas, ¿no? Que dices, ay, ya, carajo, ya nos pusimos de acuerdo en algo, ¿no? Ya no lo pongamos en duda, por amor de Dios. Pero no, está bueno ponerlo en duda, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es un motor, ¿no? Es una manera de dar un paso y después el otro sobre este planeta, pues, ¿no? Pongámoslo en duda, claro, y por eso me gusta el feminismo. Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas que que a mí me gustaría poner en duda el feminismo es justamente su ateísmo, que ni es tal, ¿no? Es decir, las defensoras de la tierra y las feministas de la tierra y de los pueblos originarios y las afrodescendientes y las mujeres indígenas, etcétera, tienen una otra ritualidad que no tiene que ver con el feminismo occidental o con el feminismo urbano, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconocer, o sea, cómo hacemos para reconocer lo que hay y lo que nos sirve de lo católico? Por ejemplo, pues todo el asunto del guadalupanismo me llama mucho la atención, pues, y te voy a decir en qué me gusta el guadalupanismo. Cuando se une esta Virgen Blanca conquistadora de Europa con la Tonantzin en el caso mexicano, y la Tonantzin entendida como esta madre protectora de todos. Entonces, de repente, la Virgen pasa de ser la mamá de Dios a ser la mamá de todos, pues, ¿no? Todas las personas. Y lo que me interesa de eso no es, porque claro, ahí perdemos en endiosar la figura de la maternidad, ya también sabemos qué daño nos hace. Pero el vínculo de cuidado entre la persona que hace que este güey crezca
¿no? Ese vínculo de cuidado entre las personas, pues bueno, ahorita justamente en esta pandemia ya vimos qué importante es los vínculos, porque las personas sin nuestros vínculos no somos nada. Entonces, a mí me interesa mucho justo cómo rescatamos eso, lo vincular entre la Virgen de Guadalupe y su pueblo. Bueno, pues, ¿no? Seguramente en INEGI vimos que la religión católica bajó machín, pero pues no está medido cuánto subió el guadalupanismo, porque no se considera una religión, ¿no? Porque tú puedes ser de muchas otras tradiciones, incluso de pronto evangélicos, y vienen a la villa, pues, ¿no? Entonces, pues es interesante porque el guadalupanismo, ¿qué es? Sí. ¿No? Sí. No sé si es como esta necesidad precisamente de un vínculo con una figura femenina, ¿no? Porque nuestra religión patriarcal, o sea, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, que es ahí una figura, pues, paloma, etérea, morfa, no sé. Yo creo que ha habido esta necesidad, pero bueno, ya nos lleva a otras discusiones, ¿no? De mujer, de maternidad, de madre, de diosa, tantas cosas. Pero no sé, Ana Francis, tú, no sé si dentro de tus obras, ¿desde cuándo crees o que empezaste realmente como a ¿cómo decirte? A manifestar esta tendencia hacia la denuncia? Bueno, tu personaje de Santa Rita tiene muchos años, creo, pero como la denuncia también desde este ámbito más sagrado, llamémosle, como, ¿por qué te surge esta beta? ¿Cómo, no sé, qué nos podrías decir de ella para que la gente que no te conoce, que no te ha visto, pues sepa de estas inquietudes tuyas? Pues supongo que tiene que ver con salir del lugar de comodidad, pues, ¿no? Es decir, todo el público estaba muy en paz en que todos aquí somos ateos, somos de izquierda, cuestionamos al gobierno y las cosas son así. Fin. Ok, ahora, ¿cómo hacemos eso desde un lugar de fe? Espérate, ¿por qué? La fe es esa cosa que dijo Marx que nos embrutece. La religión es el opio del pueblo. ¿Por qué voy a tener fe? No quiero tener esa, ¿no? Esa estupidez en mi cabeza. Bueno, ándale pues. Entonces, ¿no? Es como desde ahí, pues, como meter esa problemática y meter esa conversación, porque al fin y al cabo, pues también justamente desde el feminismo se empiezan a analizar otras cosas, es decir, la economía de lo emocional, el asunto, por ejemplo, de lo que otra vez, del vínculo y de la conciliación de lo privado con lo público, ¿no? La conciliación de lo privado con lo público es crucial para que haya algún tipo de vista de otro mundo posible. Es decir, el otro día ponía yo en Twitter, a partir de Renata Turrent, es una candidata que está por la Benito Juárez, que tiene su bebé, ¿no? La acaba de parir hace unos meses, y pues ahí va con su bebé y está haciendo campaña. Yo la conozco porque es amiga mía, y y ella hizo un programa sobre el aborto ya bien embarazada de su panza, pues, ¿no? Ya estaba así a punto de parir y hizo un programa para defender el aborto, no sé qué, porque es conductora del programa, ¿no? Y entonces es alguien que yo respeto mucho, pero claro, genera un montón de problemas, pues, ¿no? Entonces, los ataques en Twitter de, pero ¿cómo llevas a tu bebé a la campaña? Bueno, pues, ¿por qué una señora con un bebé no tendría derecho a hacer campaña? Pues, ¿no? ¿Y por qué no hacemos un mundo? O sea, el problema no es que la señora lleve a su bebé, el problema es que no estamos haciendo un mundo para que la señora pueda andar con su bebé si se le dé la gana, o para que una mujer pueda andar sin bebé si se le da la gana, pues, ¿no? Pero no estamos respetando otra vez, ese vínculo, pues, ¿no? Es como si las personas se criaran solas, escondidas, quién sabe dónde, y luego ya salen al mundo productivo, ¿no? O de pronto este doctor Paco Moreno, me parece que se llama, este infectólogo que está muy presente mediáticamente, que dice, ¿por qué no nos vacunamos primero las personas productivas? Es decir, entre los 30, los hombres y las mujeres entre los 30 y los 50 años, que somos quienes producimos dinero. Ajá. Sí, Quienes exacto, somos donde las queda. personas Exacto. productivas, pendejo, ¿quién está dentro de tu casa limpiando? Pues, Exacto. ¿no?
¿Quién te cuida? ¿Quién te apapacha cuando llegas hecho cagada porque viste no sé cuántas personas con COVID en el día, no sé qué? ¿Y quién te dice todo va a estar bien? ¿Quién te provee de amor? ¿Quién te provee de seguridad y de certeza? ¿Quién le pone orden a tu casa? ¿Quién se ocupa de qué vas a desayunar? Etcétera, etcétera. Entonces, hasta que eso, lo íntimo, no sea público y no seamos responsables públicamente de también eso, pues, ¿no? Me gusta mucho esta frase que viene de un cuentito africano que dice, se necesita un pueblo para criar una persona. Pues, ¿no? Pues sí se necesita un pueblo para criar una persona. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me interesa poner. ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo aquilatas? Quién sabe cómo sea la vida de Paco Moreno, pero me sospecho que su casa está bien organizada. ¿Eso cuánto vale? ¿No? Pues la verdad es que sí me parece más decente vacunar a los maestros para que por amor de Dios los niños regresen a las clases y para que por amor de Dios las mujeres ya le bajemos una de las 6 jornadas. Pues, ¿sí? Sí, sí. Oye, Ana, y bueno, evidentemente ahorita con esto que dices, ¿no? De lo importante que fue meter al cabaret ese otro tema que incomoda, ¿no? Que es el de la religión. Digamos, esta triada, al menos en el discurso popular mexicano, de que de religión, política y fútbol no se habla, ¿no? Y bueno, pues ustedes siempre se movían en el campo político, quizá del fútbol también habrían salido algunos chistes o no, pero el meter la religión ahí de por medio. Ahora, ahorita que te oía, decías, bueno, Marx dice, la religión es el opio del pueblo, y sin embargo tú luego vas y dices, la fe, pero ¿tú equiparas religión a fe? No. O cómo, digamos, harías ahí la distinción y por qué sería importante hacerla o no. Me parece que la fe tiene que ver más como con un estado o con una especie de explicación de tu estar en el mundo, ¿no? Y ahí más o menos se ubica la fe. Y la religión, pues, es un sistema organizado. Pues, ¿no? Es un sistema organizado comunitario en el cual en el cual a partir de una creencia común, ¿no? De una historia en común, es decir, todas las personas católicas creemos que Jesús vino a la tierra, lo crucificaron y transfiguró, y etcétera. Y por lo tanto creemos que es posible vencer la muerte, ¿no? Y ahí está la esperanza, ¿no? Después del juicio final, llegará al reino de Dios, cualquier cosa que signifique, venceremos a la muerte y en algún punto. Son una serie de creencias que tenemos, digamos, los católicos en común. Y cada sistema organizado, cada religión, pues tiene sus propias creencias y decimos, órale, todo el mundo creemos en esto, sí, va, ok, y vamos para allá, ¿no? Las ventajas de un sistema organizado, pues es que es una historia, ¿no? Es decir, tú dices, esta historia me hace sentido y por lo tanto me puedo sentir identificada con esa historia. Lo que pasa con la religión católica, que es la que más conozco, es que tiene un dogma cerrado, ¿no? Es decir, esta historia pasó así y ya, pues, ¿no? Es decir, a la Biblia no le puedes cambiar ni una coma, se supone, ¿no? Eso dice el derecho canónico. Pero pues la verdad es que interpretaciones van yendo miles, pues, ¿no? Y si bien es cierto que hay unas reglas de la interpretación, es decir, no se puede interpretar así como así, pues, ¿no? También según el derecho canónico, pues luego llega la teología feminista y dice, ajá, ¿cómo no? Y riaja, ¿no? Y se mete en la historia y empieza a tener unas otras interpretaciones y unos regresos al origen y a cuestionar un montón de cosas que tienen que ver con la institución, no necesariamente cuestionando el sistema cerrado de creencias, inclusive, ¿no? Sin cambiarle una coma en la Biblia. Pues, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero lo que tienen las religiones, a mí me parece que es muy interesante, es que son un sistema organizado. Entonces, de pronto pasa como con mi amigo que dice, se me murió mi perrita y no supe qué hacer. Entonces, de pronto un sistema organizado, puta, te puede alivianar el alma, por lo menos te puede dar chance
de lo que entiendes que te está pasando, tener un camino, pues, ¿no? De alguna manera como una civilización pues es un sistema organizado. Entonces, a lo que voy es a que las religiones son un sistema organizado civilizatorio que comprende que no todo es explicable y que comprende que hay algo más grande que no necesariamente podemos ver o que no necesariamente podemos terminar de entender, terminar de definir. A diferencia de una democracia, un sistema parlamentario, una constitución que no mira esa otra esfera de lo humano que es todo aquello que no podemos ni explicar, ni definir, ni comprender, que es bastante. Oye, Ana Francis, pues no sé cómo andes de tiempo, no queremos abusar de ti. Digo, creo que ha sido riquísimo lo que nos has transmitido. Bueno, a mí ahorita con esto último me dejas pensando. Y y de verdad quiero, pues eso, además de agradecerte, felicitarte, porque te considero una persona bien congruente, ¿no? Porque, digo, te has metido a estudiar la teología. No creo que cualquier actriz, cualquier persona con alguna inquietud, quizá eso no se atrevería. Te considero una persona muy atrevida, muy congruente y me parece maravilloso esta conjunción que haces tú de verdad de tu activismo, el teatro, el cabaret, la risa y pues la fe, la teología feminista, a través de la cual pues creo que estás, no sé, encontrando pues estos otros modos de interpretación. De verdad que es fascinante, Ana Francis, y creo que nos has dado pues mucho tema y mucha inspiración para el número de la Gaceta, y pues el cual te haremos llegar para que lo leas, para que te veas en la entrevista y otras entrevistas que tenemos por ahí, y pues seguir en este camino. Ya sabes que pues además de considerarte una actriz y una gran mujer, pues es una amiga ya. En lo personal, Ana Francis, yo te estoy muy agradecida, y nombre, repito, de todo el equipo que somos de la edición y de la Gaceta, pues sí, de la Gaceta. Te doy nuevamente las gracias, y Adriana, pues si tú quieres despedir. ¿Querías decir algo más, Ana Francis? Sí, me gustaría agregar una cosa porque me pusiste a pensar con el asunto de la teología de la cruz. Ajá, a ver. Y me quedé pensando, porque claro, es muy molesta la cruz cuando una es mujer, ¿no? Cuando uno es feminista, la chingada cruz estorba todo el tiempo, ¿no? De todo bien con Jesús, todo bien el apostolado, todo bien los 3 años, lo que quieran, todo bien, pero la mendiga cruz, ¿cómo la acomodo? Pues, ¿no? Y una de las cosas que he entendido es que al fin y al cabo, por un lado, que la cruz es un recordatorio de que la vida tiene sus cruces. Es decir, porque la vida tiene sus cruces. Con todo y mi optimismo, pues la vida tiene sus grandes momentos de sacrificio, que no, la palabra también sacrificio es problemática, ¿no? Pero sí tiene sus grandes momentos de dolor. Vamos a ponerlo así. Si la vida tiene sus grandes momentos de dolor y son inevitables, pues, ¿no? Y la única manera de salir del dolor pues, es seguir caminando, pues, ¿no? Y eso me parece importante asumir. Y para mí esa es justamente la representación de la cruz. Es decir, el recordatorio de que la vida tiene sus momentos de dolor. Pero ojo, y eso es bien importante desde la teología feminista, pienso, la cruz es una transición. Jesús no se quedó crucificado para el resto de su vida. Transfiguró. Y ese se supone la parte de la fe o sea, se supone el momento en donde los apóstoles y la gente alrededor dijeron, ay, ojón, este sí era el Mesías, o este sí era, no, este sí es el Hijo de Dios, porque venció a la muerte, porque venció el sacrificio. Y eso es bien importante, pues, ¿no? Que el sacrificio fue un momento de transición.
Entonces, el sacrificio tiene una cosa que a mí me gusta, que tiene que ver con el sucumbir, pues, ¿no? Que me parece también como importante, como parte de la vida, el de pronto sucumbir, el aceptar que no puedes hacer otra cosa más que sucumbir a lo que sea que esté ocurriendo. Sucumbir al placer, sucumbir al dolor, sucumbir a las circunstancias, sucumbir a que esta parte de la historia no te la puedes saltar. Si se te muere un padre, si se te muere un hijo, si se te muere una pareja, si una pareja se va, lo que sea, no puedes evitar transitar por el dolor. Y esta cultura y esta modernidad o posmodernidad del analgésico nos hace pensar que podemos evitar el dolor y no se puede. Entonces la cruz me parece un recordatorio importante de que no se puede evitar el dolor. Nada más es que no se nos tiene que olvidar que la cruz pues duró unas horas, nada más. El Calvario no duró ni un día completo, pues no. Y eso es importante, pues, ¿no? Porque lo que sí no está padre es que las mujeres vivamos en la cruz y vivamos en el sacrificio. No tiene ningún sentido y si me ocupan es una herejía, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ana Francis. Eso es precisamente, te agradezco infinitamente este cierre, pues realmente esta mirada y esta interpretación, porque sí, es eso. El momento del dolor no lo podemos evitar, somos vulnerables y tenemos que acogerlo, sucumbir a ello, pero no quedarnos ahí, no instalarnos y dar paso, bajarnos de la cruz, movernos y seguir, ¿no? Entonces, pues creo que con esto, este cierre, de verdad, sí nos dejas con esta mirada esperanzadora. Nuevamente, Ana Francis, te agradezco muchísimo. Adriana, no sé si tú también quieras decir algo antes de despedirnos. Y, No, pues, nada, solo agradecerle a Ana y pues que a gusto platicamos. sí, Ana Francis, nuevamente, de verdad, Muchas gracias. muchísimas gracias por recibirnos, abrirnos las puertas y darnos esta riqueza de diálogo y seguimos en contacto. Cuídate mucho y seguimos caminando juntas. Ana Muchas Francis, gracias. hasta pronto. Un abrazo con todo cariño. Adiós, chicas.